Hola, ¿qué tal? Entonces estamos de nuevo por acá en este canal de resistencia a materiales con Python. Bueno, jóvenes, y en este día hoy les traigo un ejercicio resuelto de una armadura, que bien se puede resolver con el método de los nodos o con el método de las secciones, pero vamos a tratar de sacarle la utilidad al programa Python y aquí enseñarles lo pueden considerar como un truco o algo así, pero no, una forma de cómo resolverlo de una manera muy directa, pues, aunque eso implique un poquito más de, de paciencia hasta obtener los resultados, pero el objetivo es ver cómo utilizar en este caso eh, la librería NumPy de Python para poder resolver este ejercicio. ¿Qué consiste? Resolver la siguiente armadura, encontrar las reacciones en los apoyos. En el apoyo A tenemos una articulación, en el apoyo D un rodillo simple y luego un sistema de armaduras que es simétrica respecto a la línea del centro, incluso en las cargas que se están aplicando. Y luego encontrar todas las fuerzas dentro de las barras. La barra G, AB, BF, BG, BC, etc. Entonces, empecemos a darle, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que analizar en nuestro problemita es encontrar todas las relaciones dependientes de nuestra armadura. O sea, todos estos elementos están inclinados, tienen 1.5 y 1.5 metros. Esto es como si tuviéramos un triángulo semejante de 1 raíz de 2. Todos los elementos están dispuestos de esa manera. Entonces, nuestras relaciones dependientes que se podrían también interpretar como si fueran ángulos. En este caso, un ángulo de 45, pero es más fácil trabajar con las relaciones dependientes. Entonces, antes de empezar a resolver el ejercicio, lo que hay que tener en cuenta es que hay que calcular la determinación estática. ¿Qué quiere decir eso? Es que podamos resolver tanto nuestras reacciones externas en los apoyos como también las fuerzas internas de las barras. ¿Cómo se hace esto? Se tiene que considerar qué cosa. Por un lado, cuáles son nuestras incógnitas. Y por otro, cuántas ecuaciones yo puedo considerar. Como todo esto de acá se puede analizar nodo por nodo, entonces tomar en cuenta el equilibrio de nodos, entonces de esta manera yo voy a poder tener dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces por cada nodo yo voy a poder utilizar dos ecuaciones. Entonces procedamos primero con los nodos. Hay que identificar cuántos nodos tenemos. El orden que ustedes escojan es relativo a cada quien. Nodo uno, así sucesivamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos 7 nodos en nuestra armadura. Nuestros elementos, uno, 2, 3, 4, así sucesivamente, hasta finalizar con 11 elementos. Entonces, ¿qué más hace falta? Bueno, hace falta considerar las reacciones. Ya sabemos que nuestra articulación son dos reacciones, una en X y una en Y, y en D es una vertical. Incógnitas son las barras, porque cada barra, como está conectada en cada nodo, estamos suponiendo que es una armadura, pues que va a estar dividida de alguna fuerza entre nodo y nodo, todo se va a aplicar al nodo. Entonces, tenemos las incógnitas de las barras más las incógnitas de las reacciones externas. ¿Cuánto tenemos? 11 elementos más 3 reacciones. Nuestras incógnitas son 14. Ahora, para resolver esta armadura necesitamos darnos cuenta de que si podemos lograr formular tantas ecuaciones como tantas incógnitas tenemos. ¿Cuántas ecuaciones vamos a considerar acá? Habíamos dicho que en cada nodo yo puedo hacer equilibrio. Equilibrio de fuerzas en X, equilibrio de fuerzas en Y. Por lo tanto, mis ecuaciones son dos veces el número de nodos. Esto es igual a 2 por 7, 14. Entonces, en este caso yo tengo
tantas ecuaciones como incógnitas definidas en el problema. Entonces, incógnitas es igual a mis ecuaciones. Yo lo puedo resolver. Fijémonos bien, aquí un poco la sintaxis, doble igual. Recordemos que eso en Python es comparación. Entonces, son iguales. Después de darnos cuenta que sí podemos resolver este problema de esta armadura, entonces, ¿qué vamos a suponer para poder empezar a establecer las ecuaciones? Uno, que todas las cargas de los elementos las vamos a considerar en tensión, así como se muestra en la imagen. Podemos ver de que como es simétrico, este gráfico es el mismo para el espejo aquí en F. Todos los elementos de barras A, G, etcétera, todos tienen consideraciones de tensión. Por eso que del nodo hacia afuera se define esa acción de la carga. Segundo, que las reacciones externas de los apoyos, que igual son fuerzas que se van a generar en esos nodos A y D, se van a considerar positivas en los sentidos positivos del plano XY. Tenemos aquí tanto A en X, A en Y, como D en Y. Okay. Ya sabemos que podemos resolver la armadura, tenemos tantas ecuaciones como incógnitas. Suponemos de que hay tensión en todas las armaduras. Ya cuando resolvamos ya nos vamos a dar cuenta del signo y así saber si es compresión o tensión. Entonces procedamos. ¿Qué hay que hacer? Sabemos bien que el procedimiento típico, el procedimiento convencional, que lo primero que hay que hacer es tomar cualquier nodo. En este caso vamos a tomar el nodo A. Tomamos el nodo A, vemos las cargas que están ahí, que en este caso son las barras. Y aquí vemos que tenemos una tensión F AB, acá una tensión AG, y luego las reacciones AX y AY. Entonces, por lo general, siempre en el método de los nodos se debe de hacer el equilibrio nodo a nodo, con la intención de ir usando dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X igual 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Entonces, el objetivo es tomar un nodo, sumar las componentes de todas las fuerzas en X y en Y, luego tener al menos como máximo dos incógnitas y resolver. Este proceso se repite para cada uno de los nodos. Vemos en este caso de que si quisiéramos hacer esta armadura por el método de los nodos, tendríamos que necesariamente primero encontrar nuestras reacciones ¿Por qué primero encontrar nuestras reacciones? Porque si nos vamos a ver, cada uno de estos nodos tiene al menos, tiene tres incógnitas como menos. Entonces primero hay que calcular A en Y, A en X y aquí D en Y. Ya luego con D en Y podríamos empezar a analizar ya sea este nodo A o este nodo D. Y empezar el proceso. Tomamos el nodo A, ya conociendo A en X y A en Y, resolvemos las fuerzas en AG y en AB. Luego, ya conociendo esta incógnita, nos podemos mover al nodo G, porque tenemos aquí 1 y 2. Hacemos el equilibrio en G otra vez y así sucesivamente hasta completar todas las barras. Pero claro, proceso de empezar a dibujar todos estos nodos, representar la fuerza con sus componentes, esto pues lleva un poco de tiempo. Entonces, lo que hay que tener en mente es que en este caso, para este ejercicio, que vamos a
establecer directamente por cada nodo las dos ecuaciones. Entonces, si una barra yo la tengo inclinada y sabemos de que aquí tenemos una pendiente 1, 1, acá esto es raíz de 2, porque es la hipotenusa de este triángulo rectángulo 1, 1. Entonces, yo voy a poder escribir las componentes de esa barra vertical y horizontal, que sería X y Y. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, yo sé que esta de acá es mi componente F, entonces para la horizontal F entre su correspondiente, que es raíz de 2, porque tanto F como la hipotenusa de este triángulo semejante, que es la relación de pendientes, son congruentes, entonces F entre raíz de 2 por la componente que yo quiero encontrar, en este caso es la horizontal. Claro, 1 y 1 pues son iguales. Si aquí fuera un ejemplo, aquí fuera 3, entonces aquí le ponemos 3. ¿Ok? Entonces, tanto la componente en X como la componente en Y, ambas tienen F por 1 entre raíz de 2. Entonces, de esta manera yo hago la descomposición de esta barra en tanto X como en Y. Entonces, el proceso que vamos a hacer es el siguiente. ¿De dónde vamos a sacarle provecho a Python? Bueno, vamos a escribir un sistema de ecuaciones considerando todas las incógnitas de una sola vez. ¿De qué forma? Simple. Yo tengo mis incógnitas hago una matriz. En este caso, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 14. Entonces tenemos 14 por 14 va a ser una matriz de coeficientes que va a multiplicar a un vector que va a ser el vector de las incógnitas, ya sabemos que son las fuerzas de las barras más las reacciones, y esto va a ser igual a las cargas que se aplican externamente. ¿No? Van a ver bien de dónde sale esto y de dónde sale esto de acá, e igualmente acá. Entonces, lo que haremos va a ser esto. Vamos a plantear un gran sistema de ecuaciones, nodo a nodo, sin necesidad de hacer elementos visuales, solamente revisando bien para dónde está orientado la barra de este estudio, establecer la ecuación en X en Y e irla almacenando. Entonces procedamos a esta manera de trabajar. Entonces, nodo A. Entonces nuestro nodo A, ¿qué tiene la fuerza AG, la fuerza AB y las dos reacciones. Sumando en X primeramente las ecuaciones, tenemos la componente de la barra AB, que sería fuerza AB, pero su componente en X, que es esta de acá, más A en X, porque yo solamente tengo, si sumo en X, solamente voy a tener estas dos componentes, A en X y la componente de estas barras en X. ¿Ok? Luego, para Y, ¿qué voy a encontrar en Y? Voy a tener A en Y, voy a tener la componente vertical de AB y también voy a tener esta barra AG. Entonces aquí yo tengo mi fuerza AB en Y, mi fuerza AG y mi reacción. Fijémonos bien de que si hiciéramos el equilibrio de nodo A directamente, aquí estamos teniendo 4 incógnitas. No lo podemos resolver solo con este nodo, ¿ok? Pero ya dijimos de que el interés nuestro va a ser establecer estas mismas ecuaciones para cada nodo y luego ensamblarlo en una sola matriz. Ahora, nuestro nodo G. En nuestro nodo G, ¿qué tenemos? Esta carga de 2, tenemos esta barra de FG que solo tiene componentes en X, esta barra FAG que tiene componentes solo en Y, y esta inclinada que se puede descomponer tanto en X como en Y. Entonces, primero siempre la primera ecuación que establecemos son para las componentes de fuerzas en X.
Entonces, f g en f, que es esta de acá, claro, siempre lo suponemos a tensión, más la componente FGB de esta barra, que la estamos descomponiendo, igual a 0. Ahora, la componente en Y, de la misma manera, yo tengo, atención, este elemento de acá, sería menos FAG. Luego, como está tensión la barra FGB, su componente va hacia abajo. Y asumo también, le sumo esta carga de 2 hacia abajo. Entonces yo aquí tengo mi otra ecuación. Entonces, si logramos ver, ahí vamos sumando, ahí vamos escribiendo 1, 2, 3, 4, llevamos 4 ecuaciones. No nos interesa resolverlos, porque habíamos dicho que al final lo vamos a ensamblar. De la siguiente manera, de la misma manera hacemos para el nodo B. En el nodo B tenemos 4 barras. Si podemos ver, estas 3 barras van a tener proyecciones en Y 4 barras van a tener proyecciones en X. Entonces en X voy a tener una barra, 2, 3, 4 barras con proyección de fuerza en esa dirección. La componente FBC en X, y luego, dado aquí nuestro ángulo es 0, entonces esta barra está horizontal, y también estas componentes de estos elementos. Esta de acá son negativos porque se proyectan considerando en el nodo B la escritura de las ecuaciones, estas están a la izquierda, por eso es que GB y AB son negativos y estas dos componentes son positivos. Para Y vemos bien que tengo estas dos proyecciones de estas dos barras que están inclinadas, están hacia arriba, las dos proyecciones, por lo tanto GB y EF son positivos y la proyección de esta barra B es negativa, que es la que tenemos. De la misma manera vamos a ir escribiendo para los otros nodos. Para el nodo F escribimos en X, luego escribimos en Y. Si vemos acá, ahora aquí ya entra el 4, que es el que está la carga aplicada. De esa misma manera, ahora escribimos para el nodo D. Si vemos en el nodo D, en X, la componente de esta carga no tiene ni tanto fuerza aplicada y ni tampoco hay reacciones en D. Vamos a ver al final que esta barra de acá va a ser 0 su valor. De hecho aquí se ve directamente FCD es igual a 0. Pero dejémoslo así escrito para el proceso de cálculo generalizado. Las componentes en el nodo D en Y, vemos que tenemos FCD en D y la reacción D en Y. Ahora el nodo E, la carga de 2, pero entra hasta en Y. Entonces en X, ¿qué vamos a proyectar? Vamos a proyectar la fuerza F en E y la componente horizontal de la barra CE o EC. Estas dos barras se entran en mi primera ecuación de X para el nodo E de igual 0. Y para Y entran estas dos barras y la carga de 2 kN. De esta manera, para el nodo C, que era el que nos haría falta, en el nodo C, igual que el nodo B, yo tengo 4 barras que se proyectan en X, como se ve en la imagen, y 3 barras que se proyectan en Y. Entonces, de esta manera ya terminamos de escribir nuestras ecuaciones de cada uno de esos nodos. Como podemos ver, hay tantas variables como incógnitas se tienen, e igual tantas ecuaciones como incógnitas estamos teniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí está el punto. Hemos llamado a U como 1 sobre raíz de 2 para cuestiones de poder ver con facilidad nuestro matriz de coeficientes. Entonces, ¿qué se hace? Como nuestras ecuaciones siempre han sido, un ejemplo, 1 sobre raíz de 2, un ejemplo, FAB más A en X igual 0. Entonces, esta ecuación lo que hacemos es, vamos aquí colocando cada una de las incógnitas, al igual aquí nuestros vectores de incógnitas obtenidas,
Y después vamos colocando el coeficiente que acompaña la primera incógnita, aquí en este caso que es u, que es 1 sobre raíz de 2, a en x, el coeficiente es 1. ¿Y qué hacemos con las demás incógnitas? Es como si a esto estuviéramos sumando más 0 de f a g, más 0 a y, etc. Entonces ya después todo se rellena en 0. Como esto es igual a 0, entonces lo que está aquí, si fuera más 0 igual a 0, se pasa al otro lado del 0. Y de esa misma manera, para cada una de esas ecuaciones que se fueron escribiendo, primero en x, después en y, para cada uno de los nodos se va llenando esa matriz de coeficientes y se va respetando el espacio que ella tiene referido a sus incógnitas. ¿Cuál es la intención de hacer todo eso? Bueno, escribir esta matriz de coeficientes. Aquí yo tengo mi matriz de coeficientes, tengo mi vector de incógnitas igual a mis vectores de fuerza P. Entonces, multiplico a cada lado por la inversa del coeficiente, y de esta manera esta primera multiplicación de matrices acá lo que me da es la matriz unitaria, que la matriz unitaria, la combinación lineal que le va a aplicar al vector de incógnita va a ser nula, o sea, por lo menos es el elemento de identidad reconocido para álgebra lineal. Entonces, para eso es que escribimos esta matriz de coeficientes para luego sacar su inversa y de esta manera encontrar nuestras incógnitas, que va a ser igual la inversa de esa matriz de coeficientes por nuestro vector P, que es el que está escrito aquí. Entonces, de esa manera se le saca bastante ventaja a la escritura de un sistema de ecuaciones de 14 por 14 y con nuestros vectores de incógnita y de fuerza. Utilizamos Python. Habíamos dicho que íbamos a utilizar la librería de NumPy. Primero llamamos u a nuestra variable 1 sobre raíz de 2. Recordemos que el doble asterisco en Python indica potenciación y punto 5 es raíz. Inicializamos vectores. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo estoy inicializando un vector de 14 elementos para cada una de las filas. Para cada una de estas filas, esta de acá, etc., yo estoy creando primeramente una variable que es una lista, que es un vector, un arreglo, un numpy de 14 espacios, todos en cero. ¿Para qué todos en cero? Para que luego yo acceda a las componentes de esas listas y para asignarle el valor de u y el valor de 1. Y así no tener que estarle definiendo las demás posiciones que eso valen cero. Entonces, de esa manera, primero inicializo vectores, mis filas, que luego los voy a usar para ensamblar mi matriz de coeficientes, y también acá un vector de cargas. Asigno ahora los valores. Si logramos ver, ya tenemos un arreglo generado de 14 elementos para cada una de las filas, y lo que estoy haciendo aquí, accediendo, recordemos que en Python y en muchos lenguajes de programación, bueno, prácticamente todos a excepción de MATLAB, si no me equivoco, empiezan a contar en cero. Entonces, en un array, en un elemento de lista, si tenemos un componente A, B, C, 3, los índices siempre inician en este elemento 0, este es el elemento 1, 2 y 3. Ya sabemos que esta lista tiene 4 elementos, pero sus índices para acceder a ellos son 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una asignación a la primer elemento de la primera fila, que es el primer arreglo generado, y le estoy diciendo que en esta primera posición de 0 me asigna el valor u, que es lo que teníamos en nuestra matriz. E igual al segundo elemento, que va a ser en este caso 1, y le asigno 1. Entonces, de esa manera yo procedo a cada una de las filas. Fijémonos bien que yo lo estoy trabajando horizontalmente. ¿Ves? Cada fila, esta es fila 1, la fila 2, etcétera, la voy definiendo horizontalmente.
De esa manera yo voy asignando en las posiciones correspondientes los valores que deben de tener. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que ya luego de tener esos valores asignados, también tanto para las filas de la matriz de coeficientes, igual para los vectores de carga. Entonces ya con eso empiezo mi ensamblaje, defino mi matriz y lo que le estoy diciendo a Python con la librería NumPy. Dame un arreglo que es una lista, pero que cada elemento de esa lista es otro arreglo. Entonces, en Python, las matrices son arreglos cuyos elementos de ese arreglo, este es el arreglo más externo, este es el arreglo más interno, este es un elemento y este es otro elemento. Sabemos que empezamos en 0 y en 1. Entonces, los elementos de este arreglo general son igual arreglos. Entonces, de esta manera yo escribo una matriz en Python, que es una lista de listas. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo empiezo, ok, a mi arreglo le asigno fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Entonces, de esa manera yo creo mi matriz. ¿Qué hago? Habíamos dicho de que para calcular nuestras incógnitas, que es un vector, va a ser igual a la matriz inversa de mi matriz de coeficientes por mi vector de cargas P, que es lo que tengo acá. La inversa se calcula con NumPy, siempre se coloca NP. Acordemos que habíamos definido NumPy como NP punto. El punto de acá es porque estoy generando una instancia de esa clase de NumPy que se maneja. Recordemos que en Python todos los datos que se manejan son objetos. Llamo al método de linear algebra, álgebra lineal, y utilizo la función o método de la inversa. ¿Qué parámetro le indico a esta función? La matriz de coeficientes. Entonces, de esa manera yo obtengo, mi matriz inversa. Luego, mi resultado va a ser, ¿ahora qué hago? Recordemos que era la multiplicación o el producto interno de la inversa de esa matriz de coeficientes por mi vector P. Entonces, de esta manera, NumPy.dot, invoco este método, que dot, que es el producto interno de dos arreglos. Yo tengo mi inversa de mi matriz y mi vector de cargas. Entonces, de esa manera yo obtengo mis resultados. Entonces, podemos ver que es fácil en sentido de defino mi matriz, defino aquí mi inversa, luego con este vector de cargas y esta inversa ya previamente definido, invoco NumPy con el método de producto interno y de esta manera ya encuentro mi resultado. Ahora, yo quiero, esto ya está calculado una vez compilado, pero quiero mostrar en pantalla esos datos. Entonces, acá les dejo esta otra forma de cómo representar algunos datos utilizando Python. Defino un vector con cadenas, dándole a cada elemento un nombre, que era tanto las fuerzas de las barras como las reacciones. Y también, como yo ya tengo mi resultado, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar un bucle for. La estructura del bucle for en Python es for i, que es un elemento cualquiera, en un rango o en un conjunto de elementos. Como tengo 14 elementos, entonces, pero hay que ver bien que de 0 a 14, que este range 14 lo que hace es crear 0, 1, 2, hasta 14, pero siempre en enumeración de listas como tal, el último elemento que se ve es el penúltimo. Por eso es que se tiene que definir este elemento 14, que es el número de datos dentro, pero el arreglo, como empieza a contar en 0, entonces llega hasta 13. Pero al final, si se suman esos elementos, da 14. Entonces, por i en rango 14, yo voy a imprimir, y aquí tengo el valor de, aquí le voy a pasar el elemento de mi vector de resultados, pero con el nombre igual. Aquí le voy a pasar el dato en flotante. Esta forma de escritura es igual que
con el lenguaje de programación de C. Este es muy heredado del lenguaje C. Luego, la asignación, que en este caso lo utilizamos para pasarle como referencia una tupla, que en este caso son el componente en i de este vector para darle el nombre y el componente en i del vector de resultados para darle el valor. El primero es un string, que es un s, y el segundo es un f, que es un float, que es un valor flotante. Entonces, de esta manera compilamos nuestro programa y nos da los resultados siguientes. En consola nos imprime los siguientes valores. Entonces, el valor de f a b, vemos bien que f a b es igual a 0, a en x ya sabíamos es igual a 0 porque internamente no tenemos ninguna fuerza aplicada en x. ¿Qué otro valor de fuerza 0 tenemos? CD, habíamos dicho, miren que CD también es 0. ¿Qué otra fuerza? No hay más fuerza. Y ahora, como tenemos una distribución bastante uniforme de carga, 2 más 4 más 2, esto es 8 entre 2, tendríamos que tener que las reacciones en A y en D, ambas tienen que ser 4. Entonces revisemos, tenemos A en Y es igual a 4, perfecto, y D en Y es igual a 4. Entonces, estamos bien. Luego, como este vale 0, entonces mi valor de carga ED tiene que ser aquí a compresión para equilibrar esta fuerza de 4. Mi valor de fuerza FD tiene que ser menos 4. FD, aquí está, es menos 4. Luego, también mi valor del elemento AC tiene que ser menos 4 porque este vale 0. Entonces, ¿cuánto tengo? AG es igual a menos 4. ¿Vamos bien? Entonces, si aquí yo tengo 0, hay que ver ahora en este nodo G, vemos que en el nodo G la fuerza GF es menos 2 de compresión, la fuerza GB es 2.82, con tal indicación de que cuando yo sumo las fuerzas que concurren en G me da 0. Entonces, de esta manera aquí yo ya tengo cada una de las fuerzas en cada barra y también sus reacciones. Entonces podemos ver que de una manera bastante fácil y rápido de escribir en todas las ecuaciones para todos los nodos, incluyendo todas las incógnitas, tanto reacciones externas y fuerzas internas, encontrar una matriz de coeficientes, luego encontrar un inverso y multiplicarlo por mi vector de fuerzas que de esta manera, claro, en este caso es muy sencillo el hecho pues, del método del ejercicio que se resolvió, pero si tuviéramos una armadura con muchísimos más elementos, tal vez se podría encontrar una ventaja. Claro, se podría automatizar más el algoritmo y mejorarlo a la hora de implementarlo, pero en esencia en sí, esta es una manera de cómo dar un resultado para uno de estos tipos de problemas. Bueno, hasta aquí el ejercicio 4, espero que les haya sido de agrado y ahí seguimos en otro video. Nos vemos.